Listo. Vamos a cómo suturar. Ya una vez conociendo los anestésicos locales, lo más breve, lo más importante y conociendo los hilos de sutura, veamos cómo debemos de suturar. Primero, lo que tenemos que saber es cuál es la instrumental y cuál es el equipo que vamos a usar, porque si no sabemos eso, se nos va a complicar un poquito. Entonces, este es el equipo básico de sutura que siempre se utiliza, ¿sí? Y que generalmente viene de 6 a 7 piezas. Normalmente pueden venir envueltos en una funda estéril, ¿sí? Porque todo esto tiene que estar estéril y pueden venir dentro de una cajita como la que está aquí o pueden venir dentro de un riñoncito, cualquiera de los dos. Ya, entonces el material, el instrumental básico, más básico, es el que consta de una tijera de mayo, una tijera de mayo, no la tijera Metzenbaum, porque la Metzenbaum no es para cortar hilo. Y en el equipo de sutura lo que queremos es cortar hilo una vez hecho la anodación. El portaagujas, por supuesto, un portaagujas para sujetar la aguja. El riñón es primero para tener el equipo y segundo puede ser que sea una herida que venga sucia, contaminada, entonces para poder lavar dentro del riñoncito y no estar regando por todos lados el líquido. Muchas veces viene variantes de las pinzas anatómicas, puede venir una pinza anatómica sin dientes, una anatómica con dientes o quirúrgica, o puede venir una pinza Adson, ¿sí? Cualquiera de estas pinzas igual se pueden utilizar para diversión del tejido y facilitar la maniobrabilidad de la sutura. Y por supuesto, muchas veces vienen una o dos pinzas hemostáticas o pinzas Kelly. Esto es más que nada para el uso en el caso de que el primero portaagujas no sirva, porque en muchos casos el portaagujas no cierra adecuadamente, se puede utilizar para ayudarte una Kelly, porque ninguna de las demás pinzas te sirve. Y segundo, por si acaso una herida esté sangrando, como les había mencionado, y el vaso sanguíneo esté a la vista. Entonces con esta hemostática o Kelly se clampea el vaso y se para el sangrado hasta que se ligue el vaso sanguíneo y se pueda continuar con el resto de la sutura. Bien, entonces este es el material básico, el equipo básico que ustedes van a tener en la emergencia. Una tijera de mayo, un portaagujas, una pinza anatómica o una Adson y una pinza Kelly. Con eso es más que suficiente para realizar la sutura. Luego tenemos que tener en cuenta, después de ya conocer el material de sutura, cuál es la sutura que vamos a utilizar. Y obviamente depende de la zona. Ya nos he dicho que si es en la piel, de ley va el nylon. Si dependiendo de la piel, ya el número de ceros. Si es más profundo y está comprometiendo el tejido celular subcutáneo, le podemos pedir también un cromado, un crómico, y después el nylon, porque recuerden que hay que siempre cerrar las heridas por planos. Entonces cierro primero o aproximo primero el tejido celular subcutáneo con el cromado y luego cierro la piel con el nylon. Si la herida es mucho más profunda y está en el antebrazo o en el brazo y pasa piel, tejido celular subcutáneo y también ya se observa músculo y aponeurosis, ya sé que tengo que pedir entonces una sutura de poliglactina o el Vicryl. Entonces ya pido poliglactina o Vicryl, pido el crómico y pido el nylon. Entonces los tres hilos. Primero cierro músculo y aponeurosis, luego aproximo el tejido celular subcutáneo y después la piel con el nylon. ¿Ok? Si ya viene con una herida en talón y está comprometiendo el tendón de Aquiles, ya sé que tengo que pedir un prolene, y si no hay prolene, por cualquier motivo, pido o polipropileno, que es el prolene, pido una poliglactina o un Vicryl, que es lo mismo, ¿sí? Bien, la seda, ya sabemos que esto, si es que no tengo, por ejemplo, tengo un paciente que tengo que fijarle algún dispositivo que esté dentro de una cavidad y se lo tengo que fijar a la piel, ya sé que tengo que pedir un polipropileno porque es monofilamento y tiene mejor maniobrabilidad y necesito tenerlo por mucho tiempo ahí sin que me produzca alguna infección. Si no tengo polipropileno, ya sé que tengo que pedir una seda en casos variados. Entonces ya ahí yo voy mentalizando una vez visto la herida de qué tengo que hacer. Luego de que he visto el instrumental, he visto qué sutura voy a utilizar, ahora necesito saber qué anestésico local voy a usar. Entonces si yo tengo a la mano eh, si yo tengo el tipo de herida que es superficial y no está sangrando, puedo utilizar tranquilamente lidocaína, si no es alérgico a ninguno de los anestésicos locales. Utilizo lidocaína, no hay problema. Si viene con la herida un poco más profunda y que está sangrando y que no es ni a nivel de la nariz, ni de los párpados, ni al nivel de la oreja, ni de los genitales, ni a nivel de los pulpejos de los dedos de las manos, ni de los pies, inyecto lidocaína con epinefrina.
¿sí? Para parar un poco el sangrado y a su vez, obviamente, calmar el dolor y poder trabajar adecuadamente. Si es a nivel del pulpejo de los dedos y de todas las zonas que hemos mencionado, lidocaína sin epinefrina, nada más. Si es una herida mucho más grande, que está con mucho dolor, dolor intenso, lo ideal es que yo le calme el dolor por mucho más tiempo. Y si tengo a la mano, utilizo mejor bupivacaína, ¿sí? Que este tiene un tiempo de acción más prolongado. Pero si no tengo, ya ahí puedo utilizar lidocaína, no hay problema. Y si la herida es grandota, está sangrando mucho y no es en las zonas que hemos dicho, lidocaína con epinefrina. Y con eso mejora un poco. Le calmo el dolor, para el sangrado y trabajo tranquilo. Ok. Eso es con respecto a la preparación recién, antes de meter mano a la herida y al paciente. Entonces ya me mentalicé, ya conocí el equipo de sutura, ya conocí cuál sutura voy a utilizar, ya sé qué anestésico puedo utilizar. Ahora vamos a la preparación. Entonces la preparación de la herida y campo quirúrgico comienza primero con la inspección. Entonces, para nosotros saber qué hacer, tenemos que ver la herida. Si la herida es pequeña, si la herida es grande. Primero, si la herida es pequeña, si la herida es grande. Segundo, o sea, si es profundo o superficial. Segundo, localizar dónde está la herida. Si está en la cara, si está en el cuerpo, en los miembros superiores, en los miembros inferiores, etc. Tercero, preguntar cómo se hizo la herida y cuándo se la hizo. Depende del tiempo que tenga con la herida, y depende de con qué y cómo se la hizo. Porque si, por ejemplo, han habido casos que llegan pacientes con 3 o 4 días de tener una herida abierta porque aparentemente o tuvieron miedo o no quisieron ir al hospital o cualquier otra persona le dijo no, no es necesario que suturen. Entonces no van al hospital y dejan pasar 3 o 4 días, no toman ningún medicamento y ya esa herida viene infectada, viene contaminada, viene todo feo. Entonces hay que preguntar hace cuánto se la hizo, hay que preguntar cómo se la hizo, porque no es lo mismo decir que se la hizo, por ejemplo, eh, con algún cuchillo por algún error, ¿sí? A que se la haya hecho, por ejemplo, con un fierro oxidado, con una lata oxidada, con el zinc oxidado, que se la haya hecho con alguna maquinaria pesada, o que haya tenido algún accidente de tránsito y se la haya hecho rodando en el piso, en toda la tierra, en la arena. Entonces todo eso debemos preguntar, ya con eso saco si la herida está limpia contaminada, está totalmente contaminada, y de acuerdo a eso yo voy procediendo. Suponiendo que yo tenga un paciente con una herida en la cara, como es la que tengo aquí. Le pregunto, señor, ¿usted hace cuánto se hizo la herida? Y me dice, no, fue hace 1 hora, que fue el trayecto que demoró entre su casa y el hospital, por ejemplo. 1 hora. Chévere, entonces fue reciente. Le preguntamos, ¿y con qué se hizo eso? ¿Cómo se lo hizo? Me lo hice porque me caí y con un filo de alguna cosa de mi casa me rayé y me corté. Entonces ya por ahí hemos visto que la herida es limpia. O sea, no tuvo mayor repercusión en suelo ni en zonas que estén contaminadas. La herida es limpia, se la hizo reciente. Pero está en la cara. Ese es el problema, que está en la cara. Entonces yo lo que tengo que hacer es de todas maneras limpiar esa herida, ¿sí? A pesar de que no es sucia o contaminada, tengo que limpiarla, hacer la curación, porque la zona de la cara es sumamente importante ya que tiene conexiones con los plexos venosos intracraneales. Entonces una infección a la cara me puede perjudicar mucho, mucho un paciente. Entonces con eso, con ese tipo de heridas, lo que puedo hacer es utilizar una solución salina al 0.9%, que es el suero fisiológico, para lavar, ¿sí? Porque es suero o es agua estéril. No puedo yo lavar con agua de la llave, ni con agua de un tanque, ni ninguna de esas cosas. Yo tengo que lavar con un agua estéril. Y para eso pido la solución salina del 0.9%. Puedo pedir de los chiquitos, de los grandes, dependiendo del tamaño de la herida, y comienzo a limpiar a lavar con el cloruro y con unas pequeñas gasas. O sea, yo lavo. Si el paciente no tiene mucho dolor. Si el paciente tiene mucho dolor, lo primero que hay que hacer, si es limpia, colocar anestésico para poder manipular sin ningún tipo de inconvenientes. Si es limpia. Si no es limpia, por ejemplo, en el caso que les puse ahorita, es una herida limpia. Tranquilamente podemos colocar anestesia y luego lavar para evitar el dolor. Pero si la herida, por ejemplo, yo le hubiera preguntado con qué se la hizo y él me hubiera dicho, no, es que
estuve en un accidente de tránsito en el que me caí de la moto, de la bicicleta, no sé, y caí sobre una piedra y me hice eso y me cayó tierra, arena, ya, eso es una herida contaminada. Entonces yo no puedo colocar anestesia ni inyectar nada alrededor de la herida ni dentro de la herida porque puedo hacer translocación de bacterias. Entonces voy a facilitar más bien que se produzca una infección. Y como les había mencionado, la cara es un área muy delicada. Entonces yo lo que tengo que hacer primero es, a pesar de que tenga dolor, lavar. Entonces, tienen que aguantarse un poco el dolor y lavar con solución salina lo más que pueda. Y en esos casos de que esté contaminada, puedo utilizar yodo povidona. Aunque algunos no recomiendan la utilización del yodo porque el yodo tiende a tener la particularidad de arrastrar bacterias al momento de la limpieza. Y muchas veces nos dicen que se debería utilizar más bien otro antiséptico, un antiséptico que se conoce como clorexidina, ¿sí? Como clorexidina. Pero nos quedamos con el yodo povidona porque es una herida abierta. Entonces, para evitarnos cualquier otra situación, la clorexidina la dejamos como segunda opción. Clorexidina al 2% o al 4%, la que haya. Y el agua oxigenada también se puede utilizar, pero en la cara un poquito complicado porque le va a arder mucho. Más bien con el yodo y con la solución lavamos bien, bien, bien para poder, si está contaminada, después colocar el anestesio. Entonces, una vez que hemos preparado la herida, porque ya la hemos visto si es sucia, si es contaminada, reciente o vieja, la lavamos bien. Ahora sí procedemos a la colocación de la anestesia. Entonces ya cogemos cualquier anestésico que podamos, la lidocaína, la bupivacaína, la ropivacaína, la que haya. Y como estamos en cara, en este ejemplo, no vamos a utilizar una jeringa que sea de 10 milímetros, porque esa es una tremenda aguja que le va a doler al paciente. Entonces yo voy a utilizar una aguja chiquitita, la más pequeña que haya. Y en este caso, las más pequeñitas son las agujas de insulina. ¿Sí? Esas jeringuitas de insulina se pueden llenar. Lo único malo es que tienen muy poca capacidad, apenas tienen de un cc. Entonces es muy poquito. Pero lo que puedo hacer es utilizar una jeringa de 3, le saco y la lleno, le quito el émbolo a la de insulina y le voy rellenando con la jeringa de 3, poco a poco. Entonces utilizo la de insulina para las zonas en donde es mucho más delicado, la cara, los párpados, a nivel de los labios, las orejas, a nivel de los genitales. Esos lugares son un poquito más delicados y que el dolor es más intenso. Entonces yo utilizo la aguja más chiquita que tenga. ¿Dónde más puedo utilizar las de insulina? Cuando voy a hacer anestesia de los dedos, ¿sí? Pero un tipo de anestesia en especial, en particular, que ahora vamos a ver. Entonces, en los dedos de las manos y de los pies puedo utilizar esto. Si yo tengo una herida en un brazo, en una pierna, en el muslo, en los glúteos, en esos no hay problema, puedo utilizar una aguja de 3 o una aguja de 10, ¿sí? Entonces yo cargo la aguja y tranquilamente voy colocando la anestesia. Tengan en cuenta que hagan de cuenta que es su familiar o que es usted, a nadie le va a querer que le hinquen con una de 10 en la cara o en los dedos o en el labio porque es muy doloroso. Y ahora sí, entonces ya tenemos preparada la herida y el anestésico. Ahora, ¿cómo colocamos la anestesia local? Tenemos varias formas de colocar anestesia local, varias técnicas. Entre ellas tenemos la anestesia por infiltración, la anestesia que es simplemente tópica y la que es locorregional. Tres tipos de anestesia. La tópica, por infiltración y la locorregional. Llévense eso presente. La anestesia que es tópica, no puse la imagen del anestésico tópico, pero no sé si alcancen a ver en la imagen. Más o menos esta es la presentación que se maneja aquí en Ecuador, en la mayoría de los hospitales, que es así. Entonces, este tipo de anestesia es una anestesia tópica, ¿sí? Este es el chiguete por el que va a salir y solamente se utiliza para heridas superficiales de la piel, en donde solamente se coloca encima y suficiente, no tenemos que inyectar nada. Eso va a ser su función a nivel de las terminaciones nerviosas de la epidermis. En el caso de que sea por infiltración, que es la más utilizada, la infiltración es la más utilizada. Esta de infiltración, existen varias formas también de colocar anestesia por infiltración. Si la herida no es contaminada, recuerden, podemos infiltrar tranquilamente, pero si es contaminada, primero limpian, luego infiltran. Existen, esta es la más común, de las infiltraciones de anestésicos, por técnica infiltrativa, recuerden. Por técnica infiltrativa, la más común es que
se haga a lo largo de los bordes de la herida, siempre por los bordes de la herida. Entonces introduzco la aguja por un borde lo más que pueda y halo el émbolo. El émbolo es esta cosita de la jeringa. Al alar el émbolo, yo estoy comprobando si la aguja está dentro de un vaso sanguíneo o no está dentro de un vaso sanguíneo. Lo ideal es no colocar los anestésicos dentro del torrente sanguíneo. Entonces, si halo un poco el émbolo y sale un poquito de sangre, yo retiro un poco la aguja, la cambio un poco de posición o de dirección y nuevamente compruebo. Si ya no estoy en vaso sanguíneo, comienzo a inyectar, a comprimir el émbolo. Al momento que voy inyectando, voy retirando la aguja, como vemos en la imagen de aquí. Entonces yo introduzco toda la aguja, veo si no estoy en vaso sanguíneo, comienzo a infiltrar y al momento que voy infiltrando voy retirando la aguja. ¿Sí? Voy sacando la aguja y el anestésico va quedando a nivel subcutáneo, siempre a 30 o 25 grados. Ingreso la aguja, porque la anestesia se ubica o se localiza siempre a nivel subcutáneo. Ahí va la anestesia. ¿Ya? Hasta que se forma una pequeña, un abo o una pequeña pápula, como que se hincha en el lugar de la anestesia. Y en ese lugar, pues, voy a colocar los puntos de sutura, entonces ya con eso yo mitigo el dolor. Otra de las formas de infiltración es angular, es la angular, es el tipo angular. Desde los ángulos de la herida, es decir, aquí tengo una herida, yo desde aquí introduzco la aguja por aquí hacia uno de los bordes y comienzo a infiltrar. Luego desde el mismo ángulo vuelvo a entrar hacia el otro borde. ¿Ya? El que hablamos ahorita era entrar por los bordes. Entro por el borde, entro por el borde, luego al otro borde, entro por aquí, entro por acá. El angular es desde el ángulo hacia acá y desde el mismo ángulo entro hacia acá. Luego acá, desde el mismo ángulo hacia acá y de ese ángulo hacia acá. Entonces de esa forma se coloca también de forma subcutánea a 30 o 25 grados. Y es lo mismo. Mientras voy retirando la aguja, voy inyectando el anestésico. Tenemos también la forma de infiltración directa, que es la imagen que yo tengo aquí. ¿Sí? Esta infiltración directa es cuando la herida no es contaminada y puedo directamente meter la aguja a 90 grados en paralelo a la herida. Entonces yo introduzco simplemente, tengo aquí la aguja y la meto la aguja por aquí. ¡Tac! Y comienzo a infiltrar de la misma forma. Primero compruebo que no estoy en vaso sanguíneo y luego comienzo a inyectar el anestésico. Eso con respecto a la anestesia tópica, a la anestesia por infiltración, y me falta una técnica por infiltración. Hay otra técnica, aquí está. La otra técnica por infiltración es la perilesional. ¿Sí? La perilesional. Una cosa es a nivel de los bordes, la angular, que es desde cada ángulo hacia los bordes, la otra que es infiltración directa, y por último la perilesional. Entonces, esta tipo de técnica infiltrativa, yo me voy un poco alejado de la herida, ¿sí? Un poco alejado de los bordes y comienzo a inyectar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y rodeo toda la herida. Básicamente lo que está en la imagen. Aquí está en forma hexagonal, pero puede ser también en forma triangular, es decir, 1, 2, 3 y 4. O romboidal, mejor dicho, más que triangular, romboidal. ¿Ya? Entonces con eso yo logro que haga una anestesia un poco más alejada del plano y esto es sobre todo en heridas grandes donde tengo que manipular bastante. Pero de ahí lo que más se utiliza es siempre la infiltrativa desde los bordes, ¿sí? Infiltrativa de los bordes, que es la que está aquí. ¿Ok? Se puede hacer de forma al revés, es decir, que yo mientras voy ingresando la aguja, o sea, introduzco un poco la aguja, inyecto, voy introduciendo un poco más la aguja, inyecto, vuelvo a introducir un poco más, inyecto. Pero en esos casos es un poco más complicado porque se dificulta más poder determinar si estoy o no estoy en un vaso sanguíneo. Entonces no se recomienda mucho, sino totalmente lo contrario. Primero introduzco toda la aguja, compruebo y voy sacando, voy inyectando, voy sacando, voy inyectando. Y con eso pues vamos a lograr la anestesia. Cuando las heridas se encuentran en los dedos de las manos o los dedos de los pies, vamos a utilizar mejor los bloqueos que se conocen como bloqueos locorregionales o anestesia troncular. Este tipo de anestesia me sirve a mí para poder bloquear todo un segmento inervado por ese nervio que voy a bloquear. Por ejemplo, en el caso de los dedos, yo tengo que conocer primero la anatomía.
sabiendo que a cada lado de las falanges yo voy a encontrar los paquetes vasculonerviosos, es decir, las arterias digitales y los nervios digitales. ¿Sí? No importa por el momento de qué tronco nervioso proceda, del mediano, del radial, del cubital, no importa. Porque lo que voy a bloquear son las raíces desde donde nace el dedo para que todo el dedo, entre comillas, se duerma, ¿sí? Esté totalmente bloqueado. Entonces, yo para eso voy a utilizar mejor las jeringas de insulina, ¿sí? Eso en el caso de que tenga una herida en dedo, ¿sí? Una herida en dedo que es bastante curioso, porque son muy dolorosas a pesar de ser bastante pequeñitas las heridas, porque el dedo no es muy grande. Entonces yo ahí utilizo las de insulina. ¿Y qué voy a hacer? Voy a inyectar solamente un cc en cada lado. Es decir, voy a bloquear, voy a bloquear cada nervio digital de cada lado. Es decir, normalmente son dos digitales dorsales y dos digitales palmares, ¿sí? Dorsales y palmares, es decir, 4 nervios, 2 de cada lado del dedo. Entonces los 2 de cada lado los tengo que bloquear. Lo que voy a hacer es introducir un cc con la jeringa de insulina a cada lado del dedo, ¿sí? Bien pegadito al hueso. Muchas veces recomienda que se lo haga incluso en forma de 90 grados, ¿sí? En forma de 90 grados y que toque hueso. Pero lo recomendable en realidad es que se lo haga en 90 grados, pero en vertical, a cada lado del dedo. Un cc de cada lado de lidocaína que no sea con epinefrina, recuerden, porque si no puedo provocar necrosis. Y con eso es suficiente para que todo el dedo quede anestesiado y yo pueda trabajar tranquilo si tengo 1, 2, 3 o 4 heridas en ese dedo. Lo mismo es para para los dedos de los pies. Puedo utilizar la anestesia locorregional, la infiltración locorregional. Para cualquier tipo de dedo es lo mismo, ¿sí? Para cualquier dedo, el pulgar, el índice, el anular, todos se bloquean de la misma manera. Y de ahí pues existen bloqueos locorregionales en otras zonas, como por ejemplo los bloqueos locorregionales a nivel de las cavidades orbitarias, bloqueando el nervio supratroclear, que es cerca del ángulo superior interno de la órbita, pero son un poco más peligrosas y que muchas veces la gente no se atreve a realizar por lo mismo. Podemos también hacer bloqueo locorregional a nivel de la cara, en la inervación del trigémino. Por ejemplo, bloqueamos el nervio suborbitario. Buscamos el agujero por anatomía, vamos ya más o menos ubicándonos. Introducimos la insulina también y bloqueamos todo ese nervio. El problema es que muchas veces con este tipo de infiltraciones, sobre todo en los troncos nerviosos grandes, puede provocarme una reacción inflamatoria nerviosa, es decir, me provoca una neuritis fuerte y esa neuritis le va a provocar un dolor intenso al paciente. Por el momento, al momento de colocar anestesia, no le va a doler, pero cuando se pase el efecto le va a doler demasiado. Entonces siempre hay que tener cuidado de no perjudicar tanto. Una vez hecho todito esto, lavado, limpiado, anestesia, etcétera, preparamos campo quirúrgico, que son estas pequeñas sabanitas. A veces vienen, a veces no vienen, así que por lo general aquí en Ecuador no las van a encontrar en cirugías menores. Así que esto solamente es como teoría. En la práctica lo que hacemos es abrir una gasa, ¿sí? Lo más que se pueda, y se le hace un orificio en el centro, dependiendo del tamaño de la herida. Por ejemplo, esta herida está más o menos grandecita, abrimos toda la gasa y hacemos un recorte triangular en la gasa, ¿sí? Del tamaño de la herida, y lo colocamos ahí. El campo quirúrgico es sobre todo, primero, para que si está sangrando un poco, no se chorree para abajo y no le incomode al paciente. Y segundo, pues, se coloca el campo quirúrgico porque es el protocolo. Siempre hay que colocar campos quirúrgicos en una herida quirúrgica.